Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo a esta hora? Gracias por estar con nosotros en este breve anexo acerca del tema del bautismo que hemos estado viendo en el transcurso de los últimos días. Y tenemos una pregunta acerca de el bautismo, ¿verdad? Porque como hemos visto hasta el día de hoy, hay algunos, o la mayoría más bien, de grupos denominacionales enseñan de manera incorrecta acerca del bautismo. Entonces tenemos una pregunta aquí sobre la mesa que es acerca de por qué el apóstol Pablo dijo que Cristo no lo había enviado a él a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pablo? Porque algunos entienden que las palabras de Pablo aquí significan que el bautismo no es indispensable para la salvación de las personas y que por lo tanto el Señor Jesús no había enviado a Pablo o a los apóstoles a bautizar a las personas, sino que los había enviado solamente a predicar el evangelio, que el evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que las personas eran salvas únicamente mediante la fe en esa predicación de los apóstoles. Pero realmente significan las palabras de Pablo que el Señor Jesús no los había enviado a bautizar, cuando claramente tenemos en la Gran Comisión, en los diferentes evangelios que leemos en la Escritura, que el Señor les ordenó clara y expresamente: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Marcos dice que el Señor les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la orden de Jesús a los apóstoles está clara. Cristo los envió a predicar el evangelio y a bautizar a todos aquellos que oyeran este mensaje, porque el bautismo es parte fundamental e indispensable en el evangelio, como hemos visto en las 7 verdades acerca del bautismo que hemos visto en los últimos temas. Pero entonces vamos rápidamente a comprender un poco acerca de lo que quiso decir el apóstol Pablo con la frase que se encuentra, por cierto, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Dicen las palabras de Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este contexto? Porque es importante considerar el contexto de las palabras de Pablo para no sacarlas de contexto y formar un mal concepto acerca de una verdad tan fundamental como es el bautismo para la salvación de las personas. El apóstol está exhortando a los hermanos corintios en este capítulo acerca de las divisiones que estaban ocurriendo en la iglesia de los corintios. Y es necesario que leamos desde el versículo 10 para ver a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo. Dice el versículo 10: os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. División es lo que está tratando y unidad es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice el 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vea, importante esto que está diciendo el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si ha bautizado algún otro. Y ahí está la frase: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Lo que estaba ocurriendo en Corinto es que los hermanos estaban haciendo división, estaban formándose bandos, grupos. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pedro y otros decían que eran de Cristo. La importancia en este asunto es que Cristo
no dio una orden, y eso es lo que significan las palabras de Pablo. Cristo no dio la orden directamente de que los apóstoles tenían que bautizar ellos mismos a todo aquel a quien le predicaban el evangelio. Esto no tenían que hacerlo directamente ellos por una orden estricta, sino que ellos tenían el ministerio de predicar únicamente el evangelio, y en alguna ocasión, si era necesario, ellos mismos bautizaban a los oyentes, como Pablo mismo reconoce. Pablo mismo reconoce, bueno, yo bauticé a Crispo, yo bauticé a Gallo, yo bauticé a la familia de Estéfanas y a muchos otros. Pero no los bautizó a todos, porque la orden de Cristo no fue que él bautizara a todos específicamente y estrictamente, a todos aquellos a quienes él les predicara el evangelio. En el libro de los Hechos vemos que cuando Pedro predica a los 3000, no fue Pedro quien los bautizó a todos y cada uno de ellos, porque el Señor no le especificó que Pedro tenía que hacer eso. En la casa de Cornelio vemos otro relato en el que Pedro dice que cuando el Espíritu descendió sobre Cornelio y los que estaban en esa casa, dice que Pedro los mandó a bautizar. Los mandó a bautizar. Es decir, Pedro no los bautizó él mismo en persona, porque, como repito, el Señor no les había dicho estrictamente que ellos tenían que ser quienes aplicaran el bautismo a cada persona a la que le habían evangelizado o le habían predicado el evangelio, sino que habían otros que también podían ministrar el santo bautismo a las personas. Entonces, a eso se refiere las palabras de Pablo, que no había una orden estricta y específica del Señor acerca de que ellos tuvieran que ministrar cada bautismo en la congregación. De hecho, este es un punto bien importante que se debe de tener algún cuidado, porque muchos creen que el ministro que les oficia el bautismo tiene que ser un ministro en específico para poder para poderse sentir bien consigo mismos, sino que muchas veces esto puede producir lo que se estaba produciendo en la iglesia en Corinto, de que algunos hermanos sentían que eran superiores a otros por haber recibido el bautismo de cierto apóstol, y al que no lo había bautizado quizá un apóstol, sino que lo había bautizado otro hermano, entonces se podía sentir inferior. Pero nada de esto enseña la Biblia acerca de que tuviéramos que nosotros ser oficiados o ser ministrados por alguna persona en específico o en particular. Sí se entiende que esa persona que oficia el bautismo al menos debe tener un buen testimonio en la iglesia y debe tener por lo menos algún currículum, que no debe ser tampoco demasiado completo, pero no puede ser un hermano que digamos que no tiene mucha trayectoria o mucho conocimiento, o por lo menos un buen testimonio delante de los hermanos, sino que debe ser alguien con buen testimonio delante de los hermanos en la iglesia y que tenga también una trayectoria muy buena delante de los hermanos en la congregación para poder oficiar. Eso es por lo menos lo que se debe considerar acerca del que oficia el bautismo. No es necesario que aquel que, por ejemplo, un hermano que fue invitado a una campaña en una congregación que no es la de él, predicó el evangelio, no es necesario que estrictamente porque él predicó sea él quien aplique el bautismo, sino que lo puede hacer algún hermano que pertenece a esa congregación, o bien lo puede hacer el mismo que llevó la palabra. Eso no está estrictamente especificado en las Escrituras, y eso es lo que está más que todo hablando el apóstol Pablo en este versículo. Otro ejemplo bien importante que podemos ver acerca de esto es en el Evangelio de San Juan, en donde Cristo mismo dice que el Señor estaba bautizando, al igual que Juan el Bautista. Pero la aclaración que hace el apóstol Juan es la siguiente. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 22 dice: Después de esto vino Jesús con los discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim,
porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces aquí el apóstol Juan está diciendo que Jesús bautizaba en ese momento. Pero en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice el versículo 2, bien importante, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces este es un ejemplo bien importante acerca de la ministración del bautismo. Dice que Jesús mismo no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Aunque Jesús llevaba la palabra, él mismo no aplicaba el bautismo a aquellos a quienes bautizaba. La Escritura está diciendo ahí claramente que Jesús bautizaba al igual que Juan, pero que no era él mismo quien aplicaba el bautismo, sino los discípulos que andaban con él. Entonces aquí podemos servirnos de aquí para comprender las palabras de Pablo. Dice Pablo, aunque yo llevo la palabra, porque Cristo me envió a predicar el evangelio, no a bautizar, es decir, no a que yo mismo aplique el bautismo a cada persona, porque lo pueden hacer otros hermanos que me colaboran a mí en la predicación. Así que esperamos que haya sido de utilidad esta aclaración, para que no creamos que es que el apóstol Pablo aquí está diciendo que el bautismo no es indispensable, o que Cristo no lo mandó a bautizar porque el bautismo no sea necesario para salvación. No ese es el contexto. Ya vimos cuál es el contexto y ya vimos cuál es la explicación más concreta según las Escrituras. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.